Ya estamos de regreso en el tercer y último bloque de Masa Crítica. Estamos conversando con la directora del INE, Gabriela Alfaro, y también con el sociólogo Mario Alzamora, además, cierto, como es habitual, con nuestro analista Omar Williams. Había una pregunta que quedó pendiente, Gabriela, respecto de si yo, cierto, si soy empresario, tengo interés, digamos, cierto, en averiguar algunos datos del mercado regional, yo me puedo acercar al INE y puedo solicitar información o puedo solicitar que ustedes hagan una encuesta específica respecto de algún área que a mí me interesa. ¿Eso se puede hacer? ¿Se puede solicitar? ¿Ustedes prestan ese servicio? Sí, lo prestamos, pero bajo nuestros requerimientos, o sea, nuestro marco legal. De usted. Ya, sí, okay. En el sentido de que primero todas nuestras encuestas resultados son públicos. Eso de repente no es muy atractivo a los empresarios. Claro, y si yo quiero saber algo y no quiero que ustedes le cuenten a todo el mundo. Justamente, pero nuestra estructura legal es así. Nosotros, todas nuestras encuestas son públicas y por eso tampoco no son muy atractivos. Y el segundo lugar es el tema del secreto estadístico. Y de repente a los empresarios no les gusta eso, porque a lo mejor ellos quieren tener información de las personas que les preguntamos, root, nombre, a quién le preguntamos, la hora. No, nosotros no entregamos información, todo va bajo el secreto estadístico. Entonces todas nuestras bases de datos son innominadas y eso de repente no es atractivo, pero lo que sí es evidente y necesario, y es la madre de todas las encuestas, tanto de percepción y de hogar y todas las encuestas de Chile, es el censo. El censo es la base de todas las encuestas en el sentido de que nos entrega la caracterización de toda la población a nivel de escala mínima. O sea, por ejemplo, lo que decía el tema de las muestras, todo eso se genera o se puede, distribuir de acuerdo a los resultados del censo. Y por eso es de vital importancia todo lo que ahora vamos a vivir el 19 de abril, porque acá nos vamos a jugar el todo por el todo para que esto resulte bien. Y en ese sentido, por ejemplo, eso es público, todos pueden acceder a ello, pero el resultado final que se va a obtener es, por ejemplo, lo que mencionábamos, el tema de que la persona de repente no hace estudios de mercado, pero sí va a poder acceder, por ejemplo, a la cartografía, donde va a estar dividida a nivel de manzana, en todo lo que es urbano, y a nivel de manzana se va a poder caracterizar a la población, o sea, ¿qué tipo de población hay? Si es adulto mayor, hay principalmente niños, qué sé yo, la educación que tienen ese grupo de personas, el nivel educacional, los datos de si, por ejemplo, si pertenece a alguna etnia indígena, si son extranjeros, si son principalmente chilenos. Entonces, esa información va a estar disponible tanto a todo lo que es a todo lo que son la parte privada y la parte pública. Entonces, por ejemplo, si quieren instalar un supermercado, pueden hacer un trazado en la cartografía y, segregar Iquique, por decirle algo, en tres zonas y identificar en la zona donde quieren emplazar ese supermercado cuánta población hay, hasta dónde puedo llegar, si son principalmente niños o no. A lo mejor voy a tener que poner unos juegos infantiles para que sea más atractivo al público. Entonces, este tipo de decisiones las van a poder tomar a partir del censo. Ese censo que se va a hacer el 19 de abril. Justamente. Oye, y el último censo que se hizo en el gobierno de Sebastián Piñera, sabemos que hubo, digamos, un problema más o menos mayúsculo, digamos, por decirlo menos. ¿Esa información que se generó en ese censo está vigente? ¿Sirve de algo? ¿La tienen ustedes o realmente fue un desastre todo? Bueno, esa información es de carácter no oficial. Ya. Pero si la persona... nunca se validó, digamos, no está en un documento válido. De hecho, no está siendo utilizada para las proyecciones de población, para nada. También para la actualización del marco muestral de todas las encuestas, como mencionaba, tampoco se puede utilizar. O sea, tú estás trabajando en este minuto con una referencia que es del año 2002. 2002. Sí, justamente. Ay, ay, ay. Y eso es lo que usan todos los académicos y todos los que quieren hacer estudios, se basan en el 2002. Las proyecciones de población son del 2002 y lo peor de todo es que son proyecciones de población a nivel comunal. Entonces no se evidencia, por ejemplo, la realidad de las localidades que son más pequeñas. Me refiero, por ejemplo, no sé, Chanavallita, allá en el interior Guatacondo, por ejemplo, que ahora tiene el corte de camino. Saber cuántas personas hay ahí, cuántas personas hay afectadas, efectivamente no se sabe. No se sabe tampoco si esa población, por ejemplo, es adulto mayor, son principalmente niños. Las escuelas en el interior, siempre conversamos con los alcaldes, están atestadas, o tienen un profesor, tienen un colegio y van pocos niños, o están llenas de niños y, por ejemplo,
ejemplo, pasa en las comunidades más grandes, Pozo Almonte sobre todo, y los niños no alcanzan a encontrar matrícula allá y tienen que bajar a Iquique o a Pozo Almonte, o sea, a Alto Hospicio. Entonces, ese tipo de realidades se van a evidenciar a través del censo. O sea, si nosotros tenemos, en definitiva, sabemos bien cómo está distribuida la población y cómo hemos crecido efectivamente, no en base a estimaciones, van a poder aplicarse mejores decisiones, y mejores decisiones, como le dije, tanto en el ámbito público como el privado, porque el privado de verdad que yo creo que las bases de datos las van a estar queriendo así obtener tanto como el ámbito público. Y como le decía, esto va a servir tanto como para un empresario que va a querer instalar a lo mejor un supermercado, como alguien que va a querer instalar un negocio en la esquina, para saber justamente lo que usted mencionaba, que de repente se van al olfato, mira, acá hay 3 negocios, le va bien, voy yo. Bueno, ahí ahora hay que ver, van a poder obtener, por ejemplo, en este sector, qué tanta población hay, por ejemplo, un negocio de un retail, un negocio de abarrote, va a poder saber, por ejemplo, en mi cuadra, cuántos vecinos van a poder acceder a mi negocio. Ese tipo de información es accesible y es pública. Omar, tú que trabajas en el ámbito público, ¿qué tan importante, digamos, es la información que se genera a través de en este caso del INE, a través de encuestas? Y te lo comento porque precisamente veía un reportaje a Puerto Williams ayer en la televisión, donde señalaban que habían hecho, no sé, varias cosas, entre otras un paradero micro, en un lugar donde no hay micro, digamos. Entonces, ¿cómo se procesa esta información, cierto? Porque, por un lado, claro, me imagino que ustedes la tienen, por ejemplo, en la región, y después, no sé, alguien toma decisiones en el Poder Central, ¿cierto? Y instala paraderos de micro en lugares donde no hay micro. Entonces, es bien terrible esto. ¿Cómo opera el tema? A ver, yo voy a responder, comenzando a responder la primera pregunta que tú haces, o sea, la información que genera el INE para todas las entidades públicas que se dedican al estudio y al análisis regional es vital. O sea, sin esa información es como estar navegando sin brújula en mar abierto y sin luna, ¿no? Y nublado, para que ni siquiera te puedas guiar por las estrellas. Y con tormenta. ¿Ya? O sea, nada, andas a ciega. Y efectivo lo que dice Gabriela, cuando intentamos hacer análisis o hacemos análisis y nos metemos en el tema demográfico y construir la estructura demográfica de los territorios de la región, tenemos las cifras del año 2002. Entonces es una realidad que no nos cuadra, no nos da, porque en definitiva la información es para tomar decisiones. Tú tomas decisiones, las autoridades toman decisiones sobre información que tú le proporcionas. Y si tú proporcionas una información errónea, como yo sospecho lo de Puerto Williams, finalmente entonces la inversión... Carretera, digamos, en lugares donde no hay nadie, donde no vive nadie, donde dejó de gente... Salvo que tú tengas una proyección de otra manera, claro. pero ahí nos metemos en otro tema, que es el análisis prospectivo. ¿Ya? Que tú dices, ya, a ver, nosotros a partir de información demográfica sabemos que va a crecer, voy a especular con lo que voy a decir, ya se van a desarrollar otro yacimiento al norte de Huara. Entonces comencemos ahora a proyectar una nueva carretera por detrás de Huara que permita el acceso, ya, y esto lo vamos a hacer, comenzamos ahora y en 10 años la carretera va a estar inaugurada. Ahora, ¿quiénes nos llevan ventaja? Ya desde el punto de vista prospectivo de la inversión pública basada en la prospectiva, son los chinos. No, los chinos están tomando decisiones a 50 años plazo. Por eso crecen al 10 durante 20 años. Mario, en ese sentido, ¿cómo podemos como región mejorar el tema? O sea, ¿sientes tú que lo que tenemos es suficiente? Me imagino yo que el INE debe tener un grupo de personas que trabajan ahí, pero siempre hace falta más información. Hay información que es relevante y que todavía no está disponible, no sé, los grupos, ¿cierto? En términos de educación, en términos de enfermedades, me imagino, hay 1000 cosas que uno puede averiguar, ¿cierto? Y saber en qué realidad está pisando, digamos. Voy a partir diciendo una cosa interesante que eso dijo Omar. Con relación que afecta a la administración pública. Obviamente afecta a las políticas públicas. El hecho de que uno no tenga conocimiento de la cantidad de gente te afecta cómo invertir en ese lugar.
por decir, si en el 2002 decía que Miñi vivían 10 personas, ahora viven 50 personas, por tanto la política pública que se va a proyectar ahí no va a llegar la inversión porque no está considerado, porque a lo mejor es muy poca gente para lo que se quiere invertir. Claro. Y ante eso, lo que se está haciendo con relación ahora a lo que va a ser el precenso o este censo que se hace en 10 años, pero ahora por razones obvias 5, nos va a permitir proyectar mejor la política pública y nos va a permitir proyectar mejor la cantidad de gente que hay, nos va a decir cuántas son las personas inmigrantes que existen, cuántos son los enfermos de cáncer, cuántos son los enfermos, por decir algo, cuántos son los enfermos efectivamente que se necesita mejor salud, de política pública, la educación de los niños. Y todo eso nos va a permitir por lo menos tener una base de datos para poder proyectar mejor una región. Y esa cuando se habla del tema de salud, disculpa Gabriela, recordé digamos, el tema del centro oncológico, que ha habido toda una discusión respecto a si, cierto, cuántos son en definitiva las personas que eventualmente podrían usar un centro oncológico en la región, en virtud digamos de cuántos son los casos de cáncer que hay en la región. Y entiendo yo que eso es una información que no se maneja digamos desde el punto de vista estadístico, sino que son los médicos los que de alguna manera informan, ¿cierto? Tal persona, no sé, le diagnostiqué cáncer y no está consolidada la información, entonces cuesta mucho tomar una decisión y decir ya nos vamos a gastar tanta plata para hacer, digamos, un centro oncológico en la región. Bueno, en realidad yo iba a hacer iba a aclarar un tema, que acá a nosotros el censo no se levanta ese tipo de información. Ya. El censo solamente levanta características demográficas de la región, o sea, de la población en relación a, por ejemplo, edad, sexo, temas de migración, la pertenencia indígena, educación, y se hace pregunta de fecundidad. ¿Ya? Y también tiene una... ¿Un censo, perdón, en ese sentido parcial respecto de los otros que se hacían antes o no? Pues yo recuerdo haber participado en algún censo y se preguntaba, por ejemplo, qué tipo de electrodoméstico había en la casa, sí. ¿Cierto? Si tenía lavadora, si tenía televisor, si tenía una radio, cuántas camas había, ¿cierto?, en el hogar, en fin, ¿no va a ser tan completo como fue o era, digamos, anteriormente? Mira, este censo tiene la particularidad de ser un censo abreviado, ¿ya? En el sentido de la urgencia o de la emergencia de necesitar rápido los datos. Y efectivamente, antes los censos eran más largos, de hecho, cada censo se iba aplicando más preguntas de acuerdo a la realidad del país, en el sentido de que, por ejemplo, los censos de 2002 eran 32 preguntas, el censo 2012 aumentó a 42, que fueron muy famosas las 42 preguntas, y a este censo tiene 21 preguntas. Que se divide en dos, uno que es la parte de vivienda, porque este es un censo de población y vivienda, y también el tema de la población. Entonces, esas dos tipos de información nosotros vamos a obtener. Y esto hay que tener en cuenta que es por, como les dije, de carácter de emergencia que se tiene, dada la escasez de los datos. Nosotros tenemos que cubrir las necesidades básicas del país, que es la proyección de población. Y para eso tenemos que saber efectivamente cuántos somos y cómo estamos viviendo. Y en base a eso, bueno, y dónde estamos viviendo, que es lo principal, porque acá hay mucha migración interna que no se controla, a diferencia de otros países más desarrollados. Por ejemplo, tú puedes estar viviendo hoy día acá en Iquique y de tomar la determinación de que el día de mañana te aparece una pega en Antofagasta y te vas a Antofagasta. Y esa migración interna no se registra en ninguna parte. Entonces, ese es el problema que en estos momentos nos hemos enfrentado, que las proyecciones de población son proyecciones en base a un censo que ya pasó hace 15 años atrás. Entonces se meten variables, se va renovando, ¿cierto? Ustedes saben, conocen harto las estadísticas, se meten variables de nacimiento, de defunciones, todo lo que nos entrega el registro civil, también extranjería, los que entran y salen, pero hay otras variables internas de migración que no se controlan, y también externas que no está controlada. Por ejemplo, extranjería nos puede decir, entraron efectivamente tal persona, pero las que entraron legalmente, y las que entraron por pasos fronterizos no regulares. Entonces, ¿qué pasa con eso? No se controla, no se sabe. Y son ellos finalmente los que utilizan los servicios públicos. Por ejemplo, los municipios están atestados que tienen pocos recursos para los temas de salud, educación, porque todo lo que es la migración en sí tiene un montón de beneficios. La gente extranjera tiene beneficios y tiene derechos también, y esos derechos está el tema de la educación. De hecho, nosotros teníamos alumnos inscritos tercero y cuarto medio que querían ser censistas y tenían RUT 100 millones.
Y entonces ahí nos llamó la atención, dice RUT, ¿por qué aparece 100 millones? Y ese RUT 100 millones lo emite FONASA para que ellos que no tienen regularizada su permanencia en Chile tengan por lo menos derecho a salud y educación, pero no tienen una cédula de identidad ni permanente, ni definitiva, ni nada de eso. Entonces ese tipo de personas no se le niega ese tipo de servicio, pero sin embargo los ocupa y genera un gasto y todo eso no está controlado. Entonces esa información es la que vamos a evidenciar a través del censo. Y la idea de hacerlo un censo más abreviado es que vamos a tener los resultados, se espera para el próximo año. Entonces un censo normal se demora por lo menos los resultados definitivos más de 2 años. Sí. Omar, la idea en este programa, ¿cierto?, era haber conversado también sobre la construcción de agendas y que tiene que ver más con los medios de comunicación. Nos quedan nada más un par de minutos y me gustaría que hicieras algún comentario respecto al tema, porque yo creo que en definitiva de lo que se trata, ¿cierto?, de que la gente vea un poco más allá, digamos, de las portadas de los diarios, que hay cierto siempre interés detrás de lo que uno ve, digamos, de las noticias que uno ve, ¿cierto?, lo que uno lee, de la priorización que se hace, ¿cierto?, en los medios de comunicación. Y que eso es relevante saber, ¿cierto?, quiénes son los medios, los dueños de los medios, ¿cierto?, qué orientación tienen, qué ideología tienen y por qué, ¿cierto?, entonces uno puede deducir por qué eligen un tema u otro y por qué lo presentan de una determinada manera, lo que ocurre también con las encuestas. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos recurrir es a la reforma educacional. Uh-huh. La presidenta Bachelet dice: yo voy a hacer una reforma educacional, y el 60 y tanto % de la población apoya su programa de gobierno. Cuando comienza a implementar las primeras leyes, independiente de la calidad de las leyes, inmediatamente surge en la opinión pública ya gente perteneciente a su mismo conglomerado político que cuestiona la reforma educacional. Y las encuestas comienzan a preguntar si están de acuerdo las personas con la reforma educacional, sin saber en qué consiste la ley, sin saber cuáles son los beneficios que se van a otorgar, sin saber los contenidos de la reforma educacional. ¿Está de acuerdo usted con la reforma educacional? Y como las pantallas habían dado mucha vocería, entonces, ¿cuál es la respuesta que comienza a aparecer? No estoy de acuerdo. Entonces, ese es, a mi juicio, el mejor ejemplo de generar una agenda pública contraria a la gestión de gobierno. Y ojo, estoy dando un ejemplo a nivel país que lo vivimos hace poco tiempo todos nosotros. Pero acá en la región, algunos medios también generan opinión pública, ¿ah?, sin necesariamente estar sostenida en una encuesta, sin necesariamente estar sostenida en un estudio. ¿Ya? Entonces, los medios juegan, cuando las encuestas las contratan los medios, la cosa es mucho más peligrosa. Porque obviamente están generando o están intentando generar una adhesión a una idea determinada sin que necesariamente el ciudadano que va a votar esté totalmente informado de todo del contenido y la implicancia. Está llegando agua para su molino. Bueno, de este tema vamos a seguir conversando, por supuesto, en nuestro programa. La idea es que Masa Crítica, ¿cierto?, va a incorporar estos temas. Vamos a estar, ¿cierto?, en forma más periódica, ¿cierto?, con ustedes, y por lo tanto vamos a tratar algunos temas específicos, como el caso de hoy día, y también, por supuesto, los temas de la contingencia política, que va a ser el programa de la próxima semana en este caso. Queremos agradecerles, ¿cierto?, a quienes nos acompañan hoy día. Gabriela Alfaro, directora del INE, muchas gracias por acompañarnos. Mario Alzamora, sociólogo, también gracias por acompañarnos. Y como siempre, Omar, un gusto tenerte acá en el programa. Nos vemos la próxima semana y ahí vamos a hablar de la contingencia política nacional y también local, por supuesto. Masa Crítica en Iquique Televisión, gracias por vuestra sintonía.